Entonces, este es el trabajo que han hecho los masoretas. Dividir las palabras e insertar los sonidos vocales, que son los puntitos o líneas. Y obviamente yo trabajo con el texto de los masoretas. No cambio ni siquiera un puntico. Y hay quienes los cambian muchísimo, quitando los sonidos vocales, insertando otros. Si yo hiciera algo así, me masacrarían en un minuto, porque me dirían que estoy inventando el significado del texto. Al menos de esto no pueden acusarme. Así que uso siempre el significado indicado por los masoretas. Como les decía antes, entre la Torá de los masoretas y de los samaritanos hay al menos 2000 variantes. Esto nos da la idea de que tenemos solo una de las posibles Biblias. Una de las variantes, para mantenernos en el tema de la genética, en el capítulo 6 de Génesis está escrito que a un cierto punto, los Elohim vieron que las hijas de los Adán eran bellas y tomaron como compañeras todas las que quisieron y tuvieron hijos, que la Biblia llama Giborim, que quiere decir hombres potentes, hombres famosos y de nombre. Entonces, hombres de fama, famosos, en el sentido de que eran híbridos, mitad Elohim, mitad Adam. Digamos que esa situación no debió haber sucedido. Luego suceden cosas que a ellos no les gusta, por lo cual los Elohim intervienen y dice la Biblia que a un cierto punto el Elohim dice: yo no seguiré luchando con el Adam. El Adam es solo carne y su vida será de 120 años. Y allí hay una palabra que está escrita así, בשגמה. que en la Torá de los masoretas está dividida así, בשגם. en que solo carne. Dice, yo no continuaré a luchar, en que solo carne. O sea, en el fondo son solo carne. Un docente de la Universidad de Beirut, el profesor Kamal Suleiman Salibi, dice, no, aquí los masoretas hicieron una división errónea a su conveniencia, porque esta palabra no debe ser dividida así. בשגם. Se divide be shagam y dice que shagam es una raíz verbal dominada por el hebreo y el árabe, que significa verter líquido. Y dice entonces que en ese versículo está escrito, yo no enriqueceré al Adam con B, verter mi líquido espermático. Su vida será de 120 años. O sea, este docente universitario dice que ahí está escrito que en aquel momento esos señores tomaron la decisión de interrumpir el aporte de su patrimonio genético. Así que desde aquel momento la vida del Adán comienza a cortarse. Y si ustedes leen las Biblias que tienen en casa, verán que efectivamente, desde aquel momento la vida se acorta inexorablemente. Así que en este caso, si hacemos de cuenta que este docente tenga razón, encuadra en la lógica, estos hacen el Adán con una intervención genética, les dan un aporte de su patrimonio genético y a un cierto punto lo interrumpen. Así que todas estas cosas aquí nos conducen a una posible hipótesis, que nosotros somos OGM, organismos genéticamente modificados. Las Biblias posibles son distintas, pero aquí hay otra cosa interesante. Les cité antes el sitio de consulencias hebreas donde escribieron acerca de las cosas que escribo en mis libros. Por ejemplo, lo que dice este exégeta Abraham. En varias cosas Mauro tiene razón. La Biblia, como él afirma, no es un libro de religión. Que la Biblia hable de ingeniería genética es sabido desde siempre para los hebreos a través del Talmud. Pero a diferencia de lo que dice Biglino, los ingenieros genéticos no eran los Elohim, mas eran, escribe él, los Refaim, vocalizable de otro modo con Rofim, o sea, los médicos. Ahora, esto deriva del Talmud, particularmente del Talmud Yerushalmi.
Yo no me pongo a objetar absolutamente lo que aquí está escrito. Si en el Talmud está escrito esto, perfecto, en el Talmud está escrito esto. La única cosa que haría notar es que no deberían escribir sobre la diferencia de lo que dice Biglino, más deberían escribir sobre la diferencia de lo que dicen los masoretas, porque son los masoretas que dicen que los Elohim hicieron el Adam, no Biglino. Si además, según el Talmud, son los Rafim, perfecto, no hay problema. Y si un día el Talmud se pondrá de acuerdo con la Biblia de los masoretas, acataremos su decisión de si eran o no los Rofim o los Elohim. Yo hablo de la Biblia y en la Biblia está escrito que los ingenieros genéticos eran los Elohim. Entonces ellos dicen que la ingeniería genética está, pero a aplicarla eran los médicos. Entre algunas de las tonterías que yo en total libertad escribo y continúo a escribir, está el hecho de que los que conocemos hoy como ángeles, en la Biblia llamados Malakim, no son entidades espirituales, mas son criaturas de carne y hueso. Ellos efectivamente escriben el término malach, que es el singular de Malakim. Traducido en italiano como ángelo, tiene como sujetos seres humanos comunes. Así que son aquellos que cumplen una orden y llevan un mensaje. Luego yo he escrito en uno de mis libros que los querubines no solo no son ángeles, le dediqué 2 capítulos porque entiendo que es un tema muy sensible, que los querubines no solo no son ángeles, no son individuos, mas son máquinas. Los querubines, y lo saben los hebreos a través del Talmud, eran objetos mecánicos, una especie de robots que protegían el arca. O sea que estamos de acuerdo también en esto. He dedicado también un capítulo entero para documentar cómo en el Antiguo Testamento Satanás no existe. El capítulo sobre Satanás, Mauro Biglino lo ha tratado excelentemente y por eso lo felicito. Pueden estar tranquilos porque Satanás no les dará fastidio. Mi último libro escrito hace un año, que se titula No hay creación en la Biblia. Hace un año, cuando empecé a hablar, haciendo ver la portada del libro antes de que saliera, recuerdo que dije en la conferencia, ahora estoy seguro que por un año me masacrarán por todo esto. Pero estoy absolutamente seguro que antes de que termine el año 2013, alguien escribirá que lo sabían desde siempre. Y ya lo escribieron. No hay creación en la Biblia. Y es una de las muchas tonterías que escribo. Quiere decir que la Biblia no se trata de la creación. Luego, ¿cómo nació el universo? No lo sé, no lo sabe nadie. La ciencia está haciendo teorías desde el Big Bang y las cuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo sabrán, nos lo dirán. No es mi ocupación. Digo solamente que tampoco la Biblia lo trata. Ni siquiera en el primer versículo del Génesis. ¿Saben dónde dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra? En realidad dice, en el principio los Elohim han modificado allá aguas y la tierra. 2 capítulos de este libro sirven para tratar de explicar que el primer capítulo del Génesis nos narra acerca de la construcción de un dique y la recuperación de un territorio, no la creación de los cielos, la tierra y el universo. El término vará en la Biblia, y en este libro analicé todas las apariciones de vará, nunca significa crear y mucho menos crear de la nada. Significa intervenir en una situación que ya existía. De hecho, he citado a los estudios de los epigrafistas, aquellos académicos de la Universidad Sapienza de Roma, donde escriben que la raíz vará en ninguna lengua semítica significa crear, en ninguna. Es siempre intervenir en una situación ya existente para modificarla. Entonces, cuando digo que en la Biblia no hay creación, repito, no quiero decir que Dios no ha creado el universo, porque yo no sé cómo nació el universo. De pronto lo ha creado Dios, por favor. Es justo que los hombres de fe continúen a pensar que lo haya creado Dios. Yo no me ocupo de esto, no sé nada de Dios. Pero lo dije antes, digo solo que este libro no habla de eso. Así como cuando digo que aquel libro no habla de Dios, no quiero decir que Dios no existe. Yo sé que no es fácil distinguir porque si estamos acostumbrados a pensar, bueno, si lo dice la Biblia, pero es que la Biblia no trata de todo. La Biblia, el Antiguo Testamento, aquella que nos llegó haciendo de cuenta que sea verdad, nos cuenta una historia, la historia de aquellos señores y de esas gentes. Así que no es que hable de todo.
Les hablaba antes de Adán, Eva, Caín, etc. Aquellos que estaban en el interior del Gan Eden, o sea, como dice la Biblia, Gan, o sea, jardín o territorio cercado y protegido puesto dentro del Edén, vivían en una situación definitivamente privilegiada, porque vivían en contacto directo con los grandes jefes, trabajaban para ellos, así que recibían de ellos una instrucción y un tratamiento que obviamente no era, como decir, difuso, era solo para ellos. Hagamos un paralelismo. Coloquemos a Adán y Eva, 4500 años antes de Cristo. 500 años más o menos en esas fechas no es que cambie mucho. Nosotros tenemos la narración de un grupo privilegiado que adquirió porque le fue dada toda una serie de conocimientos que van de la capacidad de cultivar a la capacidad de construir. Si ven la descendencia de Caín y ven qué hace la descendencia de Caín, entenderán de inmediato que eran individuos aculturados y muy aculturados. Entonces tenemos este grupo que es expulsado de un jardín cercado y protegido, que luego se difunde por un territorio. Los antropólogos y arqueólogos nos dicen que en aquel territorio, aquí estamos en la zona de Mesopotamia, incluida Azerbaiyán, o sea, al oeste del Mar Caspio, en la zona de los montes Urartu, el famoso Ararat de la Biblia. Así que hay que descender hasta llegar al Golfo Pérsico, donde se encuentra la tierra de Sumer. Entonces, aquí tenemos a un pueblo muy aculturado que es alejado de una situación particular y se difunde en un territorio. La arqueología y la antropología nos dice que en un cierto momento en ese territorio, o sea, en Mesopotamia, aparece aparentemente ya formada una civilización que conoce la escritura, conoce la agricultura, conoce las técnicas de construcción, conoce la astronomía, y se dice que esta cultura, esta civilización, parece no haber tenido evolución y es la Sumeria. Entonces aquí tenemos, y aquí también hagamos de cuenta, un grupo de personas particularmente aculturadas que conocen todas estas cosas, que son expulsadas de un centro y se difunden en un territorio. Y en ese mismo territorio aparece, de un modo difícilmente explicable, una civilización ya formada. Y si hiciéramos de cuenta que esa civilización ya formada fueran ellos, porque bastaría ponerlos juntos. No hay necesidad de inventar. Bastaría hacer de cuenta y luego verificar. ¿Quién sabe si ellos no son los antepasados de la civilización sumeria? Además, recuerden que Abraham viene de la tierra de Sumer. Y Abraham era si es que existió, porque hay varios rabinos que dicen que no existió. Ahora, hagamos de cuenta que existió, aunque sí hay varias personas que dicen que en él se reúnen varias personas que cumplieron varios hechos, pero en fin. Entonces, en ese sentido, fue inventado, según estos rabinos. Entonces, ahora digo, si nosotros hacemos de cuenta que todos esos hechos que se cumplieron en aquel territorio los pusiéramos en fila, uno frente al otro, digamos que así como sucede con la genética, hay algunas preguntas que hipotéticamente podrían encontrar respuesta. Hipotéticamente. Obviamente intervendrán los académicos porque hasta que ellos no confirmen parece que las cosas no tienen importancia. Así que yo he dedicado capítulos de mi libro para lanzar estas hipótesis, así que las dejo para quienes querrán luego profundizar. Así que por lo menos dejamos al menos la sugestión. Yo he terminado.